Antes de comenzar, queremos aclarar que el contenido de este podcast no sustituye la atención, orientación o tratamiento brindado por un profesional de la salud mental. Nuestra intención es compartir reflexiones e ideas, pero si estás atravesando una situación difícil o necesitas ayuda, te recomendamos acudir a un psicólogo o especialista de confianza. Hola, hola, yo soy Vane. Y yo, Pau. Bienvenidas y bienvenidos a Lo que cargamos, un espacio para hablar de vínculos con conciencia, sin filtros y sin culpas. El día de hoy vamos a hablar de la cara fea de las amistades. Bueno, ¿y qué pasa cuando eso que nos rompe por dentro no es una relación, no es un noviazgo, sino es una amistad? También hay que hacer un proceso. Claro, nos enseñaron que cuando es una amistad no pesa igual que cuando es una relación, ¿sí? No tiene el mismo significado y seguramente muchos de nosotros hemos pasado por situaciones donde nos dicen, como es una amistad, suelta, no te amargues, deja que haga su vida, y no tiene el mismo peso y no tenemos esa oportunidad de hacer ese proceso de duelo a esa amistad que perdemos. Claro, y también cuando tenemos el vínculo de pareja, ¿no? Cuando rompemos con nuestro novio y todas nuestras amigas están ahí, o nuestra misma familia también está así de pobrecitas que rompió, pero a veces llevamos más años con nuestra amiga que fue con la que rompimos y nadie se acerca a nosotras por lo menos a preguntarnos cómo estamos, qué tanto nos está doliendo y que a la larga también fue una relación. Claro, también creaste vínculos, también compartiste momentos. Aquí también es importante hablar de los mitos, y es ese mito de que las relaciones y las amistades tienen que durar toda la vida, porque claro, cuando tú tienes una relación de pareja te dicen, eso se puede acabar en 2, 3 años, no te acostumbres, en algún momento se va a tener que terminar, pero cuando la relación se trata de una amistad, lo que te dicen todo el tiempo es, esa amistad tiene que durar toda la vida, las amistades te duran toda la vida, pero la realidad es otra completamente diferente. Y es que las amistades tienen ciclos y tienen momentos y seguramente muchos de nosotros en este momento no tenemos las mismas amistades que teníamos en el colegio, ni en la universidad, ni en el trabajo. Todos son amigos y circunstancias diferentes. Pero centrémonos aquí en el lado feo, ¿no? No solamente en el punto de, bueno, no, estamos haciendo el duelo de esa amistad, sino esas amistades tóxicas que en algún momento hemos tenido y que pensamos que solamente se puede llegar a dar cuando estamos en el colegio, ¿no? Que es como la parte más inmadura que nosotros tenemos, que mi amiguita se compró el mismo cuaderno que yo qué sé. Ese tipo de amistades, pero ¿qué pasa cuando esa amistad y esa toxicidad se transforma también ya a nuestra vida adulta y empezamos a tener ese tipo de amigas envidiosas, esas amigas que nos celan por todo, que nosotras tenemos un novio y hasta a veces ese tipo de cosas se quieren llegar a copiar, ¿no? Sí. Eso viene justamente desde la adolescencia, ¿no? Y lo mencionas, y es que cuando yo no marco límites en esa adolescencia, porque claramente no se me hacen necesarios, porque tendría que marcar un límite en la amistad. Sí, es mi amiga. Exactamente. Se supone que no hay celos, no hay envidia, nos celebramos juntas, todo lo que se supone que debería estar en banderita verde, que no pasa siempre, ¿sí? Entonces no le puse límites, no llegamos a acuerdos, que muchas veces lo hacemos durante las relaciones de pareja, y es, mira, me gusta que nos comuniquemos cuando discutimos, todas esas cosas que con las amistades no hacemos, ¿sí? A una amistad no le decimos, no me gusta que me digas bebé, no me gusta que llegues tarde. Esas cosas, esos límites usualmente con las amistades no los tenemos, no los ponemos. ¿Que son necesarios? Sí. ¿Por qué? Porque marcan lo que va a ser un recorrido completo con la amistad. Usualmente sí duran más a veces que una relación, depende claramente de las relaciones de noviazgo, pero hay que ponerles límites. ¿Sí? Y no solamente por eso, Pau, porque a veces las amistades duran tantos años que se logra ver el proceso de la persona.
No es lo mismo cuando tú consigues un novio en tus 20, ¿sí? Que ya tienes un poquito más de madurez. Lo que pasa cuando tu amistad viene desde los 13 años, por ejemplo, que hemos tenido que pasar por la fase de inmadurez, en la que tenemos nuestras fases, no sé, como esa época Nemo o hippie, ¿sí? Que nuestra propia amistad ha tenido que vivir como por todos esos ciclos. Evidentemente van cambiando las cosas, evidentemente van cambiando los acuerdos. Puede que hace 5 años a mí no me gustara que me digas bebé y ahora me parece como no le va a dar, sí, no le va a dar tanto rollo a eso, ¿sí? Y son el tipo de acuerdos que se deben ir hablando paulatinamente. Claro, y es la transformación que tiene la amistad, que es supremamente importante, porque yo claramente no soy la misma que era hace 10 años, y tú tampoco lo eres, y cuando nos permitimos crecer juntas, acompañarnos en ese camino, eso también nos ayuda mucho a transformar esa amistad, ¿sí? Y la va fortaleciendo también en la medida en la que va pasando el tiempo. Ya no somos las mismas, pero la amistad y el vínculo que hemos formado a través de los años se ha condensado, ¿sí? Está mucho más fuerte porque nos hemos permitido crecer en ese camino. ¿Ustedes qué creen que podrían hacer para identificar como cuando una amistad está siendo tóxica o no está, o está llegando a su fin o a su etapa de cierre? Y es importante no solamente identificar las cosas negativas, sino también las cosas positivas que se vivieron durante la amistad, llevarse un aprendizaje de eso, pero súper importante que ustedes esa amistad la sientan un vínculo seguro, así como las relaciones, y nos hemos enfocado mucho, las relaciones de pareja deben ser algo seguro, las relaciones de amistades también deben ser algo seguro, que si yo le cuento un secreto a mi amiga y le digo, por favor, no se lo cuentes a nadie más, tenga la garantía de saber que esa persona no se lo va a contar. Ahora, el tema no sé, de los celos, de la envidia, también es cosas que uno debería ir identificando como para saber qué tan sana está siendo su relación o no. Y esto no quiere decir que las amistades no tengan que tener peleas o conflictos o que todo sea perfecto, sino que por el contrario, sí, pueden existir porque es una relación y tenemos temperamentos diferentes y no todos los días amanecemos igual, ¿no? Entonces eso también es un proceso. Claro, es importante hablarlo. Y parte justamente de esas amistades tóxicas de las que nunca hablamos es uno, reconocerlas claramente, y dos, creo que es importante hablar. O sea, a veces son malos entendidos, ¿sí? No es que la relación no funcione o que no, es como cambiamos las dos y crecimos las dos, entonces esto ya dejó de funcionar de la noche a la mañana. No, es sencillamente a veces tomarnos el tiempo de sentarnos, a hablar con la otra persona y escuchar su punto de vista. A veces todo se transgiversa de una manera supremamente fácil, y sobre todo en la actualidad donde las redes ayudan mucho a que todo sea grande. Tocas un tema muy importante o un punto muy importante y es el tema de poder hablarlo con confianza y no simplemente llegarnos como a la confrontación, ¿no? Porque hay un punto en el que yo tuve muchas amistades, sobre todo cuando estaba como en ese tema de la adolescencia, donde todo lo que yo hacía o decía tenía que cuidarme muy bien porque se podía llegar a malinterpretar y yo sabía que se iba a armar un problema y que probablemente iba a acabar mi amistad con ellas, ¿no? Y eso también viene como parte de la inmadurez en el que yo no me permitía como decirles, oigan, no, si no eran las cosas, o sea, yo lo que dije fue porque esto y esto, sino que ellas lo entendían a la manera en la que lo quisieran entender. Y algo que yo he identificado ahora que estoy grande es que yo voy a intentar explicarte. O sea, si cometí un error y tú lo estás malinterpretando, yo voy a intentar explicarte. Pero si tú ya no lo quieres entender, yo voy a entender que tú realmente no eres mi amiga, porque en eso se basa, porque uno no se va, y lo insistimos mucho, uno no se va a la primera. Claro, y suena feo y seguramente va a sonar fuerte, pero es cuando yo intento explicar, intento aclararte la situación y tú no quieres ceder, no quieres escuchar, no es mi problema. Sí. O sea, eso ya se sale de mis manos. Yo llego hasta donde también va mi límite, te explico, te cuento, mira, lo siento mucho también si te hice sentir mal con lo que intenté comunicar, pero si la otra persona tampoco cede intentar solucionar la situación, no es mi problema. Hasta ahí llego yo.
o que simplemente es algo de, ni siquiera fue que yo te ofendí, sino puede ser un tema malentendido, tú lo interpretaste de otra manera completamente diferente, y eso a veces nos pasa con las palabras, que evidentemente debemos ser conscientes de nuestras palabras, pero pues nosotras como amigas tenemos chistes internos que tal vez si los contamos a otra persona va a ser como qué grosería o porque se hablan así, y es como ok, sí, sí tienes toda la razón. Y es eso, cuidarnos en las palabras, sabemos que ya tenemos un vínculo, una confianza y en qué momento podemos llegar a pasar con otra amiga así o decirlo, entonces saber interpretar muy bien los momentos y las situaciones, pero sí, completamente de acuerdo, o sea, si tú no quieres solucionarlo y si tú ya dices como no, pues también entender como no fue una amistad sincera también, ¿no? Claro, y tampoco está mal, y no es que yo diga todas las amistades con las que tengo algún conflicto no son sinceras, porque seguramente también tiene que ver el punto en el que nos encontramos en la vida, ¿sí? Porque yo tuve amistades a las que quise mucho, ¿sí? Y de las cuales me dolió mucho separarme, pero no era el momento de vida de encontrarnos y de crecer juntas o juntos, ¿sí? Y eso lo entiendo ahora. En su momento el dolor fue duro, porque claro, nadie acompaña ese duelo de amistad, es como, nada, pues ya se fue, ¿sí? Pero también hay amistades que conocí en el tiempo, en ciertas situaciones con las que he venido acompañando, hemos venido crecido. Pausa. Vamos a cortar. Ok. Venimos creciendo juntas o juntos y se ha visto un cambio. Y también es lindo ver cómo estudiaron, cómo crecieron, cómo ahora tienen sus familias. Claro que la comunicación cambia y los vínculos cambian, volvemos al mismo tema de se transforma en sí, pero depende de cada quien también mirar cómo alimenta esos vínculos, ¿sí? Yo tengo amigos con los que en bachillerato nos veíamos todo el tiempo, hablábamos todo el tiempo, pero en este punto de la vida donde cada quien ya tiene su familia y su núcleo formado, una llamada de vez en cuando no está mal y tampoco nos hace sentir que nos alejamos, que rompimos vínculos, es sencillamente que la vida se transforma, los tiempos de las personas también cambian por el trabajo, por la universidad, por diversas situaciones, por los hijos, pero eso no significa que los vínculos cambien o que el cariño y el afecto hacia alguien cambien. Tocaste algo que quiero dejar aquí y hace tiempo se vino como en tendencia esto de ser un amigo Carlos, no sé si recuerdas, que se asociaba de no necesito que me rieguen todos los días para poder vivir y nuestra amistad se basa en eso. Y sí, pero tampoco hay que irnos al otro extremo, ¿no? De yo solamente voy a buscar a mi amigo cuando tengo un problema o cuando quiero contarle algo, mejor dicho, nos vemos cada 3 años, pero sabemos que ahí está nuestra amistad. Ni tampoco me interesa porque hay que entender que pasan cosas y que debemos acompañarnos. Yo tuve una amistad que me costó también un poquito soltar porque teníamos periodos en los que nos hablábamos que cada 6 meses, cada año, y llegó el punto en el que ninguno de los dos sabía de la vida del otro. Claro. Entonces sí era como, es que no necesitamos estar todo el tiempo, sí, totalmente, no necesitamos estar todo el tiempo, pero sí pasan cosas y tampoco hay que descuidar la amistad, porque probablemente si ustedes tuvieran un novio en el que le hablaran solamente una vez al año, no van a decir, sí, nuestro novio sigue siendo y nuestra relación sigue, no, porque estamos cambiando. Sí. Entonces tampoco hay que dibujar, como desdibujarnos hasta la otra línea y hasta el otro extremo. Nuestra amistad con Pau, yo creo que nos conocimos que yo tenía unos 12 más o menos. Seguramente estabas chiquita. Y pues un tema ahí como de relaciones robadas. Ustedes no saben, pero yo robé esta amistad. Pero también fue un tema de transformación, ¿sí? Obviamente cuando yo viví una adolescencia muy extrema. Muy difícil. Y obviamente nuestra relación se transformó a cada etapa, ¿no? O sea... Sí. Y también fue parte de reconocer y agradecer justamente a la persona que decidió unirnos, juntarnos, que confió en las dos para dejar algo aquí antes de decidir irse. ¿Sí? Eso también lo hace significativo, ¿sí? Saber agradecer también a quien aporta a que las relaciones se transformen y cambien.
Sí. Y que, oigan, el ser amigos no significa que tengamos que ser iguales o compartir todo y decir, yo creo que entre Paola y yo los gustos son muy diferentes, tenemos vidas muy diferentes en De el acuerdo. sentido de Paola tiene una estabilidad que no es que yo no tenga, pero Paola tiene obviamente una estabilidad de una pareja, una relación, ¿sí? Mientras que yo estoy en una etapa diferente, pero vamos alineadas, creo que tenemos objetivos similares y eso es lo que hace que nuestra amistad se vaya uniendo y no quiere decir que tus objetivos con todos tus amigos tienen que ser similares para unirse, sino simplemente por lo menos pueda existir esa confianza de contarnos y de estar en la misma página. Sí, yo creo que igual sí tiene mucho peso cuando los objetivos de las amistades se alinean y creo que yo tuve una etapa de la vida justamente donde lo viví, donde por circunstancias de la vida me uní mucho o la vida decidió unirme mucho a esas amistades que tenían un propósito, que querían hacer algo con su vida, que eran juiciosos, que ya habían pasado por esa etapa de voy a tomar y a beber cada 8 días, Sí. ya habíamos quemado esa etapa, ya estábamos todos en un camino diferente. Y justamente con esas amistades que decidieron seguir en ese tema de la rumba, la tomadera, manes aquí, viejas allá, de esas amistades me alejé por completo. Entonces yo creo que sí, cuando uno tiene un objetivo, o por lo menos uno sabe que, listo, ya quemé esta etapa, muy chévere, muy linda, pero ¿ahora qué? Ahí también se condensan las amistades. Sí, obvio. No solamente me refiero que eso está súper bien y esos objetivos sí, pero no me refiero cuando tenemos objetivos como yo quiero montar mi consultorio de odontología y mi amiga es fotógrafa, no quiere montarlo, evidentemente. A eso me refiero con objetivos más puntuales, pero sí, claro, debemos estar viviendo casi las mismas etapas porque yo no puedo estar en la etapa de donde todo me da celos, donde todo me da envidia y tú ya en una etapa súper madura, ¿no? Entonces, sí, eso también es muy importante y que ustedes también aprendan a identificar, poner límites no está mal, saber decir, no me gusta esto y quiero que cambiemos esto en nuestra amistad, es lo correcto porque es una relación que estamos construyendo ambos. Claro, eso no la debilita, la fortalece. Y creo que es uno de los puntos que tenemos que tener más claros. Así es. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que si les gustó este episodio nos pueden escribir sus comentarios, nos encanta leerlos. Si quieren que hablemos de algún tema puntualmente, escríbanos también. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Lo que Cargamos Podcast. Chao, chao.